Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de reunirnos una vez más. Como saben y les he compartido, la verdad es que los nervios nunca se nos quitan. Es bonito estar frente a ustedes, pero siempre da nervios, y es algo que he platicado con mis hermanos que predican, con el pastor. Los nervios nunca se nos van a quitar. Entonces, pero es bonito sentir ese nervio, porque es un nervio que nos guía a servirle al Señor, y es bonito por esa parte. Entonces vámonos directamente al texto que ya le dimos lectura en Hebreos 2, 1 al 4. Le compartí hace un momento a mi hermano Jorge, que es algo que traía en la mente desde hace un tiempo, y bueno, no contaba con que el pastor ya estaba enseñando Hebreos, pero dije, bueno, lo voy a enseñar a mi modo, pero aunque el hermano César ya lo enseñó, y el pastor lo está enseñando, pues se los voy a enseñar yo esta parte. Y ya veremos qué nos enseña el pastor más adelante, en las próximas sesiones. Entonces vámonos a Hebreos 2, 1 al 4, como ya le dimos lectura, habla acerca de una salvación tan grande. En el título de ahí de su Biblia van a poder ver que dice una salvación tan grande. En mi caso, este tema me gustó mucho porque hace años oí una predicación de parte de un hermano en Cristo, de un predicador que aprecio mucho y que me gusta mucho cómo enseña, que es R.C. Sproul o R.C. Sproul. Y fue el último sermón que él dio. Esta fue su última prédica. ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande? En el caso de él hablaba acerca de... Hizo una analogía con el castillo de Ib y cosas ahí de escritos de autores seculares. No va a ser el caso, pero desde entonces me quedó esta espinita de compartir con ustedes este mensaje. Y bueno, vamos a leerlo directamente, Hebreos 2, 1 al 4. Dice, síganme con la mirada: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Entonces, vamos a hablar acerca del tema de esta enseñanza, es una salvación tan grande. Antes de que comencemos, vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta hora. Cerramos nuestros ojos. Padre Santo, le damos gracias, bendito Señor, por la misericordia que ha tenido para con nosotros, por concedernos la oportunidad de vivir, de nacer en este tiempo, de poder estar aquí sentados, Señor, porque según esta voluntad que usted tuvo, nacimos en este tiempo y tenemos la libertad de poder reunirnos, de poder alabarle, de poder adorarle, de poder llenarnos de su espíritu, de su palabra, Señor, de una forma libre y sin ser perseguidos, sin nada que nos frene. Gracias, Señor, porque tenemos la dicha de tener en nuestras manos una Biblia, su preciosa palabra. Somos tan afortunados, Señor, porque en tiempos antiguos no existieron estos privilegios, pero usted hoy nos lo da a nosotros. Le rogamos, Señor, por favor, que tengamos en cuenta y tengamos presente cuán bendecidos somos por usted, Señor, en esta mañana. Que tengamos presente que aunque el tiempo de nuestro Señor Jesucristo está pronto, está cerca su venida, su llegada, que nosotros nos mantengamos firmes en usted, Señor, que nos mantengamos constantes para la alabanza, para la gloria de su nombre. Guíenos, por favor, para que esta porción de la Escritura que vamos a estudiar sea según su voluntad, en entendimiento y en sabiduría para cada uno de nosotros. Que no desechemos lo que recibimos, Señor, sino que crezcamos en usted, por usted y para usted, Señor Santo. Le damos gracias y le ruego, por favor, que me use en esta mañana, Señor, para que hable únicamente su palabra, Señor. Quite de mí mis ideas, mis pensamientos, cualquier cosa que yo quiera hablar de mi parte, Señor, y que sea usted en mí, Señor, que sea usted, que sea su palabra la que llegue a los oídos de mis hermanos y de mis hermanas. En el nombre precioso de su santo Hijo, mi Señor, mi Salvador, Cristo Jesús, le doy gracias. Amén. Bueno, el autor de Hebreos, hermanos, hermanas, está hablándole ¿a quiénes? A los cristianos. Nos está hablando a los cristianos y nos está instando a que prestemos mucha atención de la gran salvación que hemos recibido de parte del Señor. Él quiere que nosotros, como hermanos y hermanas en Cristo, comprendamos que descuidar nuestra propia salvación trae consecuencias terribles. Eso es lo que Él quiere, que nos frenemos un momento y pensemos, ¿qué estoy haciendo con mi salvación? ¿Por qué? Porque la salvación, hermano, hermana, es
personal. Acuérdense, siempre, personal. Lo hemos repetido muchas veces los que hemos enseñado, y yo sé que ustedes lo saben. Yo no sé si mi esposa es salva, yo no sé si mi madre es salva, yo no sé si mi hermana es salva, yo no sé si ustedes son salvos. Yo solo sé si yo soy salvo. Dios y yo, solamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la salvación que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? Es lo que el autor de Hebreo quiere que nosotros tengamos presente, que si nosotros la estamos descuidando, vamos a tener consecuencias terribles en nuestra vida. Y en el momento en el que él escribe es porque al parecer habían algunos creyentes que habían recibido el Evangelio, muy emocionados, muy prendidos, con todo el fervor en ese momento, pero tiempo después se fueron apagando y se fueron alejando, se fueron yendo, se fueron apartando. Entonces es una exhortación, es una llamada de atención para que regresen, para que no se pierdan, para que no se aparten del Señor. Otra cosa más, esta enseñanza, hermanos, hermanas, nos guía a entender que si nos mantenemos firmes en el Señor y no nos alejamos, es una evidencia de que hemos sido salvos. ¿Qué significa mantenernos firmes? No alejarnos, estar no solo presentes en la congregación, estar constantes en nuestra comunión con Dios. ¿Qué significa esto? Oración constante, lectura constante. Una vez más, si nosotros nada más estamos orando, nada más estamos leyendo la Biblia cuando venimos aquí los domingos, no estamos teniendo una oración constante, no estamos teniendo una lectura constante. Esto es algo personal. Entonces, ese es el punto, que si nosotros nos mantenemos firmes en la búsqueda del Señor, si no nos alejamos de Él, entonces es clara evidencia de que sí somos salvos. Y si cuidamos y procuramos lo que hacemos con nuestra salvación, verdaderamente ese es el fruto de esa salvación. Es decir, el cuidar lo que hemos hecho con ella. Es un fruto, el cuidarla. Y ahora también quiero aclarar esta parte, porque esta porción de la palabra se puede malinterpretar o incluso se ha utilizado por algunas corrientes igual cristianas que dicen que la salvación se puede perder. No, quiero ser enfático en esto. La salvación, como lo hemos platicado, la salvación no se pierde, no se pierde, no se pierde. ¿Qué puede suceder? Que estás o no estás. Así de simple. No hay términos medios con Dios, como lo hemos platicado. ¿Qué es lo que sí puede suceder? Que si estás, te deslices hacia dónde, no fuera de la salvación, sino que te deslices hacia el pecado, que te deslices hacia el enfriamiento, que te deslices a la no acción, que te deslices a no valorar lo que representó la salvación de Dios en tu vida. ¿Vale? Ahora, les decía por otra parte, que si no estás, eso es claro, si honestamente tú no crees en el Evangelio, si honestamente albergas incredulidad en Dios. ¿Qué es albergar incredulidad en Dios? Decir a Dios, pues tú lo dijiste, pero no lo creo. No lo decimos muchas veces de forma abierta, pero lo pensamos. Puede que lo lleguemos a pensar. Es que Dios dijo que me iba a perdonar, pero es que este pecado no creo que ni Dios me lo perdone. Estamos albergando incredulidad en Dios. Incluso si no rendimos nuestro trabajo a Él. ¿En qué sentido? Todo el trabajo, tanto secular como ministerial, si no rendimos nuestro trabajo, si no entramos en el reposo de Dios. ¿Qué es entrar en el reposo de Dios? Es dejar que el trabajo que nosotros tenemos y que la carga que nosotros tenemos ya no está en nosotros, sino en Dios. Si nosotros estamos todo el tiempo así, si nosotros perdemos la fe, entonces vamos a ser apóstatas. Ahora, un apóstata no es solo alguien que ha negado la fe, es alguien que honestamente nunca estuvo en la fe. Hay que comprender eso también. Entonces no es que realmente caigamos, sino que realmente nunca fuimos salvos. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con el desarrollo. El primer punto van a ser 3 puntos. El primero es, hay que ser diligentes y cuidadosos con lo que hemos recibido. Vámonos a Hebreos 2:1. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, nos insta a que seamos diligentes con lo que hemos oído. ¿Qué es lo que hemos oído? El Evangelio. Precisamente ahorita lo tocábamos con Yosa y lo explicó también, o lo mencionó mi hermano Jorge. Aparte de la vestidura y del comportamiento y todo esto, no es un requisito para nuestra salvación, es un resultado de nuestra salvación. Entonces,
En este caso, Él nos insta a que nosotros seamos diligentes con lo que hemos oído, es decir, el Evangelio. Si nosotros hemos oído el Evangelio y hemos creído en el Evangelio, debemos de ser diligentes. ¿Qué significa ser diligente? Significa ser rápido, significa ser cuidadoso, eficiente, activo en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Implica un esmero, implica prontitud, implica una constancia y un trabajo para el Señor. Hay que evitar la pereza y ser responsables aplicando lo que hemos aprendido y lo que hemos conocido. ¿Cómo lo aterrizamos esto? Hermano, hermana, ¿hace cuánto tiempo usted está en el Señor? ¿Hace cuánto tiempo? Responde usted la pregunta. ¿1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años? ¿Cuánto tiempo lleva usted en el Señor? ¿Qué ha hecho usted desde entonces hasta ahora con la salvación que Dios le ha dado? Precisamente lo mencionaba ayer con los jóvenes. Les explicaba acerca del juicio del tribunal de Cristo. En aquel día que cuando nosotros muramos, que abramos los ojos y estaremos delante de Cristo y vamos a ser juzgados, ¿por qué? Los cristianos, por lo que hicimos con nuestra salvación. Vamos a ser juzgados, sí o sí vamos a ser juzgados. No voy a poder voltear y decir, Señor, es que el hermano Mar, Señor, es que el pastor Kini. No. Solitos delante de Dios, cada uno de nosotros, vamos a ser juzgados. ¿Qué hicimos con la salvación que Dios nos dio? Entonces, debemos de ser diligentes, debemos de ser prontos en meditar qué hemos hecho. Y si no hemos hecho algo para el servicio del Señor, todavía tenemos vida, todavía estamos existiendo, todavía tenemos una oportunidad de hacer algo para el Señor. Ese es el mensaje, todavía tenemos. Si no lo hemos hecho, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No podemos seguir de flojos, no podemos seguir sin hacer nada, porque nos lo advierte la segunda parte del versículo. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Si no lo has hecho, hazlo pronto, apúrate, hazlo bien, sé concienzudo, enfócate, esmérate. No sea que nos deslicemos, no sea que te deslices. Y en la parte de que te deslicemos, como les decía, no hace referencia a que perdamos la salvación. Es una advertencia clara de parte del predicador, del escritor, del Espíritu Santo, de que no debemos apartarnos del mensaje del Evangelio y que siempre hay un peligro de que caigamos en el pecado. Cada uno de nosotros tiene un pecado. Y lo enseño cuando normalmente doy el discipulado de salvación. Les explico, cuando Dios te salva, hay pecados que Dios te quita en ese momento, ¡pum!, se fueron, ya no hay más. Pero Dios te deja unos. 1, 2, 3, yo qué sé, para cada uno de nosotros es diferente, con el que tenemos que estar batallando todos los días. Y cada uno de nosotros, si somos honestos, sabemos cuál es ese pecado. Y tenemos que estar viniendo con Dios y pedirle constantemente a Dios, perdóname, Señor, porque otra vez lo hice. Me arrepiento, Señor, pero no lo suficiente para dejarlo de hacer. Perdóname, Señor. Entonces, hay que tener cuidado que ese pecado no nos deslicemos en él y nos jale de tal manera que haga que vayamos paulatinamente perdiendo la comunión con Dios. ¿Cómo perdemos la comunión con Dios? Dejamos de orar, dejamos de leer, dejamos de venir, dejamos de buscar a los hermanos. Si antes predicábamos el Evangelio y ya no lo hacemos, dejamos de hacerlo, dejamos de hablarles a otros de Dios. Ese fuego enardeciente que estaba dentro de nosotros se va apagando, y de pronto ya no hacemos nada para el Señor. Dejamos que ese pecado nos jalara. Si antes caíamos o de vez en cuando lo tocábamos, ahora cada vez más nos refugiamos en él. Y cuando menos nos damos cuenta, empiezan a aparecer nuevos pecados a los que no les llamamos pecados, o ni siquiera los queremos reconocer como tal. Y nos distraemos en eso y nos vamos por ahí. Y nos vamos. Si antes, voy a ponerles un ejemplo, si antes no tolerábamos las groserías y empezamos a ver todo el contenido que hay ahorita en la televisión, en los videos, al principio, no soporto una grosería, y al rato ya estás oyendo un montón de groserías. Si antes no soportabas ver contenido de carácter sexual y de pronto te empiezas a dejar llevar por contenido de carácter sexual. Si antes no soportabas la mentira y ahora te empiezas a dejar llevar por la mentira y empiezas a oír cada vez más mentira, e incluso tú empiezas a caer en más mentira
lo único que está sucediendo es que estás comenzando a perder tu comunión con Dios. ¿Sale? Te estás apartando de Dios. ¿Qué estás haciendo con tu salvación? ¿Qué estamos haciendo con eso que Dios nos dio? En Hebreos 2:2 continúa la palabra, dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Está aquí diciéndote, primera cosa, que la ley, parte de la ley, fue traída por ángeles, fue traída por el Espíritu Santo, que lo llevó a los escritores, a Moisés, para que la trajera al pueblo. Pero ciertamente también hubieron mensajes de parte de Dios por medio de ángeles, y esta fue firme: haces esto o no haces esto. Pero todo aquel que transgredió o que desobedeció lo que Dios mandó, recibió una justa retribución. Y como ejemplo tenemos lo que viene. Cuando ustedes lean Hebreos, que vamos a leer más adelante con el pastor, van a ver que habla acerca de un ejemplo en el que cuando sacó Dios al pueblo de Israel de Egipto, los llevó por el desierto. ¿Con qué objetivo Dios los sacó? De salvarlos y de llevarlos a la tierra prometida. Pero resulta que Dios dice en un momento: ya estoy cansado de este pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué significa? Que era un pueblo que nada más estaba: ay no Señor, ay es que yo quiero carne, ay Señor es que me estás haciendo caminar, ay Dios es que yo no quiero, ay es que yo estaba mejor en Egipto, ay es que yo en Egipto tenía esto, ay es que en Egipto tenía comida, en Egipto tenía casa, en Egipto tenía, y tú me trajiste al desierto y nada más me estás haciendo padecer y bla bla bla. Pura queja y pura queja y pura queja. ¿Qué pasó con Dios? Dijo: juré en mí que no iban a entrar en mi reposo, que no los iba a llevar a la tierra prometida. Y lo hizo. Recibió una justa retribución por causa de que Dios se cansó de ellos. ¿Sale? Ahora, que como les dije al principio, les aclaro, esto no significa de que si nosotros somos salvos, Dios va a decir: ya me cansé, Omar, de que estás de necio, de aferrado, y nada más no entiendes, perdiste tu salvación, te la quito. No, no significa eso. Vamos a ver un poquito más adelante qué significa. En el caso de ellos, simplemente no alcanzaron lo que Dios les había prometido. Y recordarán que en el Antiguo Testamento los que desobedecían la ley ciertamente eran castigados. Y hay que entender esto, que lo que va a pasar con nosotros si nos apartamos es que vamos a recibir un castigo. Ahora quiero ser claro en esto. No sé si ustedes diferencian entre disciplina y castigo, porque muchas veces lo mezclamos, disciplina y castigo, pero no son lo mismo. El castigo viene cuando nosotros hacemos algo que no es correcto y se nos reprende por haber hecho lo que es incorrecto, o desobedecimos, como por ejemplo cuando nuestros hijos hacen algo que no es correcto. ¿Qué hacemos? Los castigamos, les damos sus nalgadas, les quitamos la tele, les quitamos lo que ustedes quieren, los paran en un rincón y ahí los dejan. ¿Por qué? Porque hicieron algo malo que no debían de hacer y quieren ustedes que esa actitud se detenga. Ya no te voy a dejar que sigas haciendo lo malo, te voy a detener. Punto. La disciplina no es así. La disciplina es cuando Dios o nosotros hacemos algo para encaminar la buena obra. Es decir, si vemos que nuestro hijo está siendo grosero, deja de hacer eso y saluda. Deja de hacer eso, compórtate de esta manera. Busca el bien, busca lo recto, haz lo bueno. Y si no obedeces, tus nalgadas y disciplina, disciplina, disciplina. ¿Vale? Entonces, en el caso de ellos, llegaron a recibir incluso un castigo, no disciplina. En el caso de nosotros, tanto podremos recibir castigos como disciplinas de parte del Señor. Y eso es lo que hay que tener temor, hay que tener miedo de qué es lo que estamos haciendo. ¿Saben? La ley dice a los hombres lo que deben hacer. El Evangelio dice a los hombres lo que Dios ha hecho. Por la ley es el conocimiento del pecado y por el Evangelio es el conocimiento de la salvación. Esto es diferente, esto es para comprenderlo. La ley nos dice a nosotros qué debemos hacer, pero el Evangelio nos dice a nosotros lo que Dios ha hecho por nosotros. Esa es la diferencia. ¿Y por qué les hablo acerca del Evangelio? Porque nosotros tenemos, ¿cómo podría decirlo? Mayor responsabilidad, porque la ley fue dada primero por medio del Espíritu Santo, por medio de ángeles,
a Moisés y luego al pueblo. Pero el Evangelio nos fue dado por medio de Jesucristo, directamente. Entonces tenemos más responsabilidad al respecto. No vino por medio de ángeles, de la voluntad de Dios, que al final de cuentas proviene de Dios, pero el Evangelio nos fue dado directamente por Jesucristo y en las obras de Cristo Jesús. ¿Cómo descuidaremos esa obra tan preciosa? Precisamente pasábamos de la semana pasada, que fue el domingo de resurrección, en la cual traemos a memoria el sacrificio que Jesús hizo. Y sabemos claramente que si Jesús, como lo enseñó el pastor el domingo pasado, si Jesús no resucitó, vana es nuestra creencia. Somos hallados los más dignos de conmiseración. Jesús resucitó. Jesús existe. Jesús está vivo. Él nos ha salvado por medio de esa obra. Ahora, ese evangelio y esa salvación nos fue dada ¿a quiénes? A nosotros. ¿Qué estamos haciendo con ese don, con ese regalo hermoso que Dios nos dio? En segundo punto es no descuidar la salvación que hemos recibido. Vamos a ver Hebreos 2.3. Hebreos 2.3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Lo que les decía, ¿de quién nos fue dada? Por el Señor. Ahí al final nos lo dice, nos fue confirmada y nos fue dada por el Señor, pero nos fue confirmada por los que oyeron. Ahora, la palabra que es descuidamos proviene del griego amelesantes, y traducido aquí es si descuidamos, y significa descuidar, desatender, no prestar atención. Descuidar, desatender o no prestar atención. ¿Qué pasaría si nosotros no prestamos atención a la salvación? ¿Qué pasa si la descuidamos o la desatendemos? Como les daba el ejemplo acerca de que Israel descuidó esa salvación en la oportunidad que tuvieron de parte de Dios, porque Dios ciertamente los salvó de Egipto, pero ellos traían el corazón puestos en Egipto, nunca quitaron el corazón de Egipto. Hay que preguntarnos nosotros, ¿hemos quitado nuestro corazón de nuestro Egipto? ¿Hemos quitado el corazón del deseo de nuestra carne, de la vida que teníamos antes? ¿Verdaderamente ya estamos lejos de Egipto? ¿En dónde estamos ahorita? Y también hay otra parte en la que el Señor Jesús utiliza esa misma palabra, y es en Mateo 22.5. En Mateo 22.5 no lo apunté, pero vamos a leerlo. En Mateo 22.5 dice, Mateo 22.5: mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Es la parábola de la fiesta de bodas. En esta parábola el Señor Jesús les cuenta a los discípulos acerca de que iba a haber una boda y que fueron llamados los convidados a que vinieran a la celebración. Pero muchos de ellos dijeron, ¿sabes qué? No tengo tiempo, tengo que ir a ocuparme de mis negocios, tengo que ir a ocuparme de mi trabajo, yo no puedo ir. El Señor Jesús utiliza esa misma palabra, que es que ellos descuidaron, no hicieron caso, fueron a ocuparse de sus negocios y todos ellos ignoraron o descuidaron esta salvación tan grande por seguir sus deseos carnales. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, hermanas? Estamos siguiendo nuestros deseos carnales. Precisamente lo apuntaba hace ratito Yosa, pero él estaba explicando en esta porción acerca de que aquella persona que sigue en idolatría, en fornicación, en adulterio, en todo este tipo de pecados, pues ciertamente no es de Dios. Pero como yo le decía al principio a ustedes, si ustedes están dejando que ese pecado que les quedó por ahí los esté jalando y los esté arrastrando, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Qué estamos haciendo? Incluso hay quienes muchas veces dicen, la verdad es que no voy a ir a la congregación porque me voy a ir a trabajar, porque necesito trabajar hoy domingo. Está bien, yo comprendo, todos comprendemos que hay necesidades, pero el Señor hace promesas y el Señor es claro. Yo te sostendré, yo te cuidaré, yo te proveeré. Y sé que muchas veces nos invade la desesperación y que podemos decir nosotros, híjole, es que ¿de dónde voy a sacar si no voy? Dice el Señor, ocúpate primero del reino de Dios. Todas las demás cosas os serán añadidas.
¿A qué nos está llamando Dios? A tener fe, a descansar en Él, en sus promesas, en su providencia, en el sustento. ¿En qué estamos dejando que nuestro corazón nos jale? Descuidar una salvación tan grande implica restar importancia a la gracia de Dios, ignorar la doctrina bíblica, perder el interés espiritual o volverse indiferente al sacrificio de Jesús. Es un proceso gradual de desvío. Negligencia y falta de madurez espiritual no es un pecado repentino. Hay que tener eso claro, que poquito a poquito nos deslizamos, porque ¿cómo se deslizan las cosas? Usted pone un vaso con agua sobre la mesa y el vaso no se cae inmediatamente, se va deslizando poco a poco, hasta que llega a la orilla y ¡pum!, se cae. Así es, así somos nosotros, si nos dejamos que esos pretextitos nos vayan apartando del Señor. Hay que tener cuidado con eso. ¿Cómo se descuida esta salvación? Primero, con indiferencia y negligencia. ¿Qué significa esto? Tratar la salvación como algo secundario o tomarlo a la ligera tras recibirla. Hermano, hermana, la salvación que nos ha sido dado es el menester más importante de nuestras vidas. No es algo secundario. No es algo que nosotros digamos, sí, yo tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo mi esposa, tengo mi trabajo, tengo mis amigos. Ah, sí, Dios. No. Su salvación, sus pensamientos deben de ser primero Dios. Primero Dios. Y ahora recordarán que les he dicho, no significa que cuando digamos primero Dios significa que estén aquí primeramente. No, significa que a diario en su casa primero sea Dios. Primero Dios, siempre Dios primero. Eso es lo que significa. No tratar nuestra salvación como algo secundario, como algo que no interesa. Sí, ya soy salvo y ya, al cabo ya lo tengo. ¿Y saben de dónde proviene esa actitud? Quizá de cómo somos. Cuando queremos un carro, ¿qué hacemos? Trabajamos, ahorramos, guardamos, juntamos. Ya una vez que tenemos el dinero, vamos y lo compramos. Y ya que lo tenemos, lo vemos hasta bonito, lo vemos limpio, lo vemos hermoso y bien orgullosos de nuestro carrito. Pero un mes después, ay, sí, ahí lo tengo. Ya tengo. Y buscamos ahora lo siguiente. Casa, celular, lo que ustedes quieran, es lo mismo. Queremos lo siguiente. Y tristemente puede pasar que con nuestra salvación hayamos hecho lo mismo. Estábamos ansiosos por ser salvos y una vez que hemos tenido la confirmación de ser salvos, sí, ahí ya la tengo, ahí ya está, ya soy salvo. Ya sé que si me muero voy a estar con Cristo, ya, no pasa nada. Hay que pensar qué estamos haciendo. Segundo, desviarse de la verdad, que es apartarse de las enseñanzas confirmadas por Jesús y los apóstoles para seguir doctrinas falsas o mundanas. Esto también es descuidar nuestra salvación, que es seguir otras corrientes, como una vez más voy a traer a flote lo que enseñó el hermano Jos hace ratito. ¿Qué doctrina falsa? La vestimenta, por ejemplo. Que decimos, ya soy salvo y ahora me tengo que cuidar de mi vestimenta y nada más estoy metido en la vestimenta y me estoy preocupando por la vestimenta, de si me veo bien, de si traigo pantalón, de si traigo corbata, de si traigo vestido, de si traigo el cabello recogido. Ya estoy delante de los hermanos y los hermanos ya saben que yo soy cristiano y yo soy cristiana y soy de lo mejor. Pero ¿y el evangelio dónde está? ¿Dónde está esa parte que siempre se les olvida leer, en la que dice Pablo, a la mujer no debe de vestir con vestidos ostentosos, ni cabellos, no me acuerdo bien cómo dice, sí dice con joyas y todo esto, y todo el mundo se queda con eso, pero no lee lo que viene después, dice, sino debe de vestirse con un espíritu afable, un espíritu agradable, pues, que es agradable para Dios. Entonces, nos perdemos por doctrinas falsas, por ideas ahí superficiales y nos dejamos llevar en la apariencia. No. Esto también es desviarnos de la verdad. Y es como estamos descuidando la salvación. Es decir, el no tener presente el evangelio, lo que Jesús hizo por nosotros. También es una falta de crecimiento espiritual. ¿Qué implica esto? No madurar en la fe, quedándonos solo con los primeros rudimentos de la fe. Cuando usted fue salvo, hermano, hermana, Dios le dio ese entendimiento del evangelio.
Pero tristemente muchos lo que hacemos es, ya me lo dio y me siento. Y no procuro crecer más en el Señor. No procuro por mi cuenta conocer más a Cristo. Y nos quedamos con los primeros rudimentos de la fe, la leche espiritual, de tal forma que cuando viene la carne no tenemos dientes para masticar la carne porque no hemos sido entrenados. Pero una vez más regreso a lo que les digo, no es la responsabilidad del pastor, no es la responsabilidad de los hermanos, es la responsabilidad de cada uno de nosotros el crecer en la fe, el buscar a Dios, el conocerle más. Esa es nuestra responsabilidad. Lo cuarto, ¿cómo se descuida esta salvación? Priorizando lo material, permitiendo que las preocupaciones de la vida, el afán, el materialismo ahoguen nuestra vida espiritual. Es decir, lo que les decía hace ratito, permitiendo que lo de afuera me jale más para irme con eso que quedarme con Dios. Así también descuidamos la fe, descuidamos la salvación. Y quinto, volver a nuestro pecado. Lo que les decía, ese pecado que Dios nos dejó y que nosotros digamos simplemente, voy a regresar, me voy a gozar, lo voy a disfrutar, me voy a divertir. Y si al principio sentía vergüenza, sentía pena con Dios, me despierto un día donde ya ni siquiera me importa. Aguas con eso, aguas con lo que estamos haciendo. Porque eso ciertamente es apartarnos de la comunión con Dios. Ahora, si nosotros descuidamos esta salvación tan grande, implica que no hay otra forma de escape de la condenación eterna fuera de la salvación en Cristo. Ciertamente lo que les decía, no perderemos nuestra salvación, no la vamos a perder, pero no estamos entendiendo que no hay otra forma de escapar la condenación, sino únicamente por medio de la salvación. Únicamente por medio de la salvación es que podemos escapar de la condenación y tener eso presente, que Dios tuvo misericordia de nosotros, que Dios nos concedió escapar de esa condenación. Cuando yo predico el Evangelio, hermanos, hermanas, y tengo la oportunidad de enseñar a quienes he enseñado, aquí atrás les explico una cosa y les digo, mira, aquí no está en juego lo más valioso que tienes en tu vida. Aquí está en juego tu vida. Aquí está en juego tu vida. No lo más valioso que tú puedas atesorar, porque es algo material lo que tú atesoras. Aquí está en juego tu alma, tu eternidad. ¿Qué estás haciendo? Es lo más importante que tenemos. Descuidar una salvación tan grande es volvernos espiritualmente torpes e indiferentes. En Hebreos, vamos a Hebreos 6, 11 y 12, vamos a darle lectura a Hebreos 6, 11 y 12. Hebreos 6, 11 y 12. Dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces nos está diciendo, en la parte que nos dice que mostremos la misma solicitud hasta el fin, es que seamos cuidadosos y esmerados hasta el fin. ¿De qué? De nuestra salvación, de lo que estamos haciendo con lo que Dios nos dio. ¿Para qué? Para que tengamos nosotros mismos una plena certeza de la esperanza que tenemos, a fin de que no nos hagamos perezosos. ¿Quién es alguien perezoso, hermano, hermana? ¿Quién es alguien perezoso? Es alguien que llegada la mañana y la hora de levantarse, no se quiere levantar. Es alguien que llegada a la hora de trabajar, busca la forma de no trabajar. No quiere hacer nada. Quiere estar únicamente. Si alguien más lo puede hacer, ¿para qué lo hago yo? Hay que entender que tenemos como esta cajita donde lo que estamos haciendo cada uno de nosotros con la salvación que Dios nos dio se está almacenando. ¿Qué puede ser? Hablarle a alguien más en el trabajo de Cristo, hablarle a alguien en el crucero de Cristo, regalarle un folletito de Cristo, predicarles el Evangelio, enseñar a alguien más para que crezca en la fe, enseñarle algo nuevo que yo aprendí, darle a ayudar a algún hermano, ayudar a alguna hermana en necesidad, sin llevarlo a la congregación o sin contárselo a nadie más, etcétera, etcétera, etcétera. Esa cajita se está llenando,
se está almacenando. Y en aquel día esta cajita es la que vamos a poder presentar ante Dios. Pero si esta cajita dijimos, ya fui salvo, y al principio nada más le aventé 2 o 3 acciones porque estaba emocionado por Cristo, y luego me olvidé, ¿cómo va a llegar esa cajita delante de Dios? No nos hagamos perezosos, sino imitadores. Imitar a los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La fe, mantenernos firmes en fe, mantenernos pacientes, ayudando, sirviendo, haciendo para el Señor. No significa que usted no va a heredar la promesa. Sí la va a heredar. Si ha sido salvo, la va a heredar. Pero qué mayor gozo hay que hacerlo trayendo algo de lo que hayamos hecho con esa salvación. Ahora, esto de ser perezoso sucede cuando nos encontramos demasiado cómodos y satisfechos con nosotros mismos. Nos volvemos descuidados, nos volvemos complacientes, descuidamos lo que les decía la palabra de Dios, la oración, la adoración, otras oportunidades de crecimiento espiritual, y como resultado, hermano, hermana, empezamos a irnos a la deriva. Pero para evitar esto, no nosotros, Dios no se queda de brazos cruzados y deja que la gente o su pueblo o su iglesia se desvíe, sino que Él emite advertencias y cuando es necesario disciplina a sus hijos. ¿Qué es esto? Usted lo sabe. Cuando llegada la noche usted está en su casa y escucha esa voz que le dice: hoy hiciste esto que no debías haber hecho. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado encontrarse en una situación en la que quieren hacer algo y esa vocecita les dice: no lo hagas, y aún así lo haces? Llegada la noche, la advertencia: tú sabes lo que traes, arrepiéntete, confiésamelo, dímelo. Pero nosotros endurecemos el corazón, nos da vergüenza y decimos: no le voy a decir, porque si le digo, implica que tengo que dejar de hacerlo, porque me tengo que arrepentir, y como no quiero dejar de hacerlo, mejor no se lo digo. Aguas, son advertencias que el Señor nos está dando, nos está advirtiendo. Aguas con lo que estás haciendo. La conciencia nos acusa, esa conciencia, esa voz interna nos está diciendo: cuidado, cuidado. Pero si nosotros insistimos, entonces es cuando Dios nos disciplina. Y en Hebreos 12, 5 al 7, miren, Hebreos 12, 5 al 7 dice, Hebreos 12, 5 al 7, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, una vez más, Dios está diciéndonos aquí: quiero que corrijas y hagas las cosas bien. Y es cuando vienen las situaciones a nuestra vida. Y aguas si nosotros decimos: ¿por qué a mí, Dios, si yo te amo? ¿Qué estamos haciendo? Regreso al ejemplo. Si nuestro hijo ya le dijimos: no te vayas por ahí, porque si te vas por allá, te vas a caer en un hoyo, te vas a matar, te va a hacer daño, no juegues con esto, no juegues con aquello. Ciertamente, si el hijo no obedece, ya le dijimos una, ya le dijimos dos, la tercera: lo siento, mi rey, te voy a pescar, te voy a jalar y te voy a dar unas buenas para que entiendas que no lo vas a hacer. Así es Dios con nosotros si somos sus hijos. Nos va a venir una que Dios nos va a hacer: a ver qué vas a hacer con eso que te estoy haciendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a venir a mí? ¿Vas a abandonar ya lo que estás haciendo? ¿Vas a buscarme? Porque siempre que estás mal, vienes a mí. Cuando estás bien, ni te acuerdas de mí. Pero estás mal y aquí te tengo. Por eso, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a venir a mí? Ven, aquí estoy. Depende de mí.
Refúgiate en mí, búscame a mí, es lo que dice Dios. Si Dios nos disciplina, somos bienaventurados porque significa que somos hijos y no se nos va a dejar sin disciplina. Pero aguas con lo que estemos haciendo. Les explicaba a los jóvenes precisamente el sábado. Les estaba hablando acerca de que debemos de buscar la rectitud para que en lo que se hable de nosotros como malhechores, los demás sean avergonzados. ¿Qué significa esto? Yo les explicaba. Muchas veces tendemos a tener muchas caras. Tenemos una cara para nuestros papás, tenemos una cara para nuestra esposa, tenemos una cara para nuestro esposo, para nuestros hijos, tenemos una cara para los del trabajo, tenemos una cara para los amigos, tenemos una cara para la familia, tenemos una cara para los hermanos en la congregación. Somos multifacéticos, tenemos muchas caras. Y si esto es así, estamos mal. Estamos mal. ¿Por qué? Porque estamos buscando complacer a todo el mundo. Pero si nosotros, ¿y por qué lo digo? Porque muchas veces, cuando estamos en la congregación, somos los más santos y los más rectos. Pero con los amigos, hasta ahí andamos colaborando en los chistes sucios. Estamos con las amigas y ahí andamos metidazas en el chisme, devorándonos a la gente. Pum, 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 y hablando y deshaciendo. Pero venimos a la congregación y somos santos. Estamos teniendo 2, 3, 4, 5 caras. No estamos siendo rectos. Hay que buscar la rectitud. Hay que tener una misma cara para todos. Para todos. En la congregación, que es la cara que debemos de tener, que es la cara que tenemos para con Dios. Así debemos de ser. Y si los amigos nos rechazan, que nos rechacen. Si la familia nos rechaza, que nos rechace. A final de cuentas, estamos buscando la rectitud para que lo que hablan de nosotros mal, ellos sean avergonzados. ¿Qué significa esto? Ay, no, que yo supe que la hermana andaba de chismosa y todo. Pero si tú eres recta, aunque te digan, tú sabes que no es verdad. Y van a ser avergonzados ellos al final. Que el hermano que anda con puro chiste sucio y anda ahí tirándole la onda a media mujer se encuentra, tú andas recto, tú sabes que no es verdad. Dios sabe que no es verdad y en aquel día ellos serán avergonzados. ¿Qué estamos haciendo con esta salvación? Si nosotros andamos rectamente, no les voy a decir que no vamos a recibir disciplina, pero es como un hijo. Vamos a usar un poquito la lógica. Si nuestro hijo nos obedece para hacer las cosas de bien y rectas para él, ¿tenemos necesidad de disciplinarlo? ¿No? Algo similar. Estamos esmerándonos en el conocimiento de Dios, estamos orando, estamos buscando tener una vida recta, estamos abandonando los pecados, no podemos abandonarlo, venimos ante Dios y le rogamos que nos guíe, que nos fortalezca para abandonar ese pecado, estamos dependiendo de Dios, estamos constantemente dejando nuestras situaciones, nuestros problemas en Dios, confiamos en Dios, confiamos en esta esperanza que Él nos dio. Tranquila la conciencia, tranquila la mente, porque ando bien. No pasa nada, pero aguas, si andamos haciendo algo incorrecto, porque muy probablemente por ahí nos va a venir la disciplina. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que nos centremos en Jesucristo y en su salvación y que sigamos su ejemplo para que no nos cansemos ni nos rindamos. Él es una segura y firme ancla del alma. En lugar de irnos a la deriva, debemos agarrarnos a nuestra ancla, Jesucristo. En lugar de descuidar esta salvación tan grande, debemos perseverar poniendo en práctica nuestra salvación. ¿Y cómo podemos poner en práctica nuestra salvación? Primero, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Obedece a Dios con profunda, no por encima, profunda reverencia y temor. Como lo hemos platicado, Dios no es como uno de nosotros, Dios es Dios, Dios es santo, Dios es todo el omnipotente. Con profunda reverencia y temor. Porque no podemos venir con Dios y decirle, hola mi Jesucito, hola mi Diosito, te amo. Sí, le podemos decir, pero lo que me refiero es no con esas confiancitas. Hay que tener en cuenta que es Dios, es el omnipotente. Amén. Hay que venir con respeto, hay que cuidar lo que Él ha hecho con nosotros. En Filipenses 2:12 al 13, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué está diciendo Pablo? Cuando estaba con ustedes andaban ahí muy solícitos cuidando su salvación, pero ya no estoy. Entonces ahora con más dedicación, ahora que están ustedes solos, cuiden su salvación con temor y temblor. Temor, respeto reverente, y temblor, porque debemos de tenerle un cierto miedo a Dios. Debemos tenerle un cierto miedo a Dios. Dice la palabra, no temas al hombre que solo destruye la carne. Teme a aquel que no solo destruye la carne, sino el espíritu, el alma, en el infierno. Aguas, cuida, respétalo, háblale con respeto, refiérete a él como el Padre eterno, refiérete a él, pídele bien, habla bien con él, tienes una relación con él, pero que no se pierda esa relación de respeto. Me recuerda a mí cuando yo era niño, y yo le compartía eso a mi hijo el otro día, porque le decía que cuando yo era niño recuerdo que yo veía que los niños le hablaban de tú a sus papás, y un día regresé a la casa, y se me ocurrió, estaba mi mamá, mi papá, mi abuelo, y se me ocurrió hablarle de tú a mi mamá y a mi papá. No sé qué les dije, pero cuando terminé de decírselos, rájala, sentí como me voltearon la cara. ¿Quién fue? Mi abuelo. Y me dijo, a tus padres los respetas porque son tus padres. Tú no te vas a dirigir con ellos de tú. Quizás sea una enseñanza muy arcaica, ¿no? Que lo quieren llamar así, pero eso a mí me guió a entender una cosa, que mis papás no eran mis amigos, eran mis padres. Y es algo que hoy día yo le digo a mi hijo, hijo, yo no soy tu amigo, yo soy más que tu amigo, soy tu padre. Un amigo te va a abandonar, yo no te voy a abandonar, yo soy tu padre. Dios no nos va a abandonar, pero hay que referirnos a Él con respeto, con honra, porque si a una persona nos referimos con respeto, ¿cuánto más a Dios? Segundo, seguir activamente un estilo de vida de obediencia a Dios y su palabra. En 1 de Pedro 1, 14 al 16. 1 de Pedro 1, 14 al 16. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué nos está diciendo en 1 de Pedro? No te conformes a los deseos que antes tenías, estando en tu ignorancia, porque no hay justificación. Antes eras ignorante, antes no sabías, ahora sí sabes. Incluso dice en la palabra que mayor carga tenemos los que sabemos y que no hemos hecho nada con lo que sabemos. Que mejor nos fuera no haber sabido o no haber conocido, porque sabiendo ignoramos o rechazamos. Cuidado. Incluso es cuando he llegado a predicar el Evangelio. Yo muchas veces les digo, si tu decisión es rechazar a Cristo, lamento decirte que ya no eres ignorante al respecto. Ya no vas a poder estar delante de Dios y decir, yo no sabía, porque sí sabías. Y aún así lo rechazaste. Entonces, de esta misma manera, aguas, porque ya no somos ignorantes. Si Dios nos está diciendo, hoy, cuida tu salvación, Omar, cuida lo que estás haciendo. En aquel día ya no vamos a poder decir, es que yo no sabía, Dios, que debía de cuidar mi salvación. Es que yo no sabía que no debía de andar en mi pecado metido. Aguas, aguas. Entonces, seguir activamente un estilo de vida de obediencia a Dios y a su palabra. También debemos correr con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos mediante fijar la mirada en Jesús. Como el apóstol Pablo nos dijo, no asumo yo mismo que ya gané. Fíjense en Filipenses 3, 13 al 14. Filipenses 3, 13 al 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué está haciendo Pablo? Está haciendo una analogía con una carrera. Dice, yo estoy en la carrera, hermanos, yo estoy en la carrera, estoy corriendo. Voy hasta enfrente de todos ustedes. Ustedes están atrás de mí. Yo ya voy adelante. No pretendo yo ya haber ganado. ¿Por qué? Porque todavía no llego. Y ese es el error que muchas veces cometemos. Vamos hasta enfrente de otros y decimos, yo ya tengo asegurado, yo ya, ¿no? Es lo que Pablo está diciendo. Yo voy hasta enfrente
y no pretendo ya haberlo alcanzado, sino que me extiendo aún hacia adelante. Todavía no llego, mis ojos puestos en Cristo, no me voy a voltear, no voy a ver nada, me olvido de lo que quedó atrás, ya pasó, ya no es, ya. Ahora, ¿qué quiero? Los ojos puestos en Cristo, la eternidad, ahí pongo mis ojos. No me importa si el hermano hizo, no me importa si la hermana hizo, no me importa si el hermano dice, no me importa si la hermana dice, no me importa si la iglesia hace, no me importa si la iglesia no hace. Yo, ojos puestos en Cristo, y me extiendo hasta quererla alcanzar, esa salvación preciosa. Eso es lo que está diciendo. Cuida tu salvación, esmérate hasta que llegues a la meta. Entonces, hermano, hermana, debemos estudiar las Escrituras, debemos mantener una vida de oración constante y nutrirnos de la doctrina bíblica en lugar de confiar en nuestras suposiciones. Ya soy. ¿Le hemos creído a Dios? Sí, pero somos perezosos. Ya soy, ya que no me preocupa. Ya soy. Como les dije, el mantenernos firmes es una evidencia de que hemos sido salvos. El mantenernos constantes es también esta evidencia. El que sintamos ese jalón de orejas, esa llamada de atención y que queramos hacer es esa evidencia. Ahora hay que ponerlo en práctica. Finalmente, ya es este último pedacito, esta última parte, ya que la recibimos de Dios, y eso está en Hebreos 2:4. Dicen, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué nos está diciendo? Bueno, que la salvación Dios la certificó por medio del mensaje que nos dio con señales, con prodigios, milagros, repartimientos del Espíritu Santo. Las señales, hermano, hermana, era lo que hacía el Señor y los apóstoles y significaban verdades espirituales, como por ejemplo la alimentación de los 5,000, que fue un discurso sobre el pan de vida. Entonces las señales era eso. ¿Para qué son todo esto? Dios lo trajo para que el pueblo de Israel creyera, porque el pueblo de Israel demandaba señal. Y tenía que haber una evidencia clara de que Jesús era y es Dios. De tal manera que lo que Él hizo hace 2000 años vive hasta ahora, porque ningún hombre se ha levantado y ha hecho lo mismo. Entonces, eso eran las señales. Los prodigios tenían la intención de suscitar el asombro en los espectadores, como la resurrección de Lázaro. Esos eran los prodigios. Lázaro resucitado, un prodigio. ¿Para qué? Para llamar la atención. Oye, jamás hemos visto a un hombre resucitado, y no sé usted, pero yo tampoco jamás lo he visto, ni creo que lo vea hasta que sea la venida del Señor, que seremos resucitados. Los milagros eran cualquier exhibición de poder sobrenatural que fuera contra las leyes de la naturaleza. Cualquier cosa que va contra las leyes de la naturaleza es un milagro. Y los dones o repartimientos del Espíritu Santo eran aptitudes especiales dadas a los hombres para poder hablar y actuar de una manera totalmente más allá de sus capacidades naturales. Como en el caso de las lenguas repartidas, que es como lo hemos hablado en el pasado. No es que hablaban sin sentido, es que hablaban otros idiomas. Eso es lo que significa otras lenguas. ¿Para qué? Para que todos los que estaban de otras naciones los pudieran entender que el mensaje de Dios. Y aquí lo interesante es que incluso muchas veces nosotros pensamos, ¿y cómo le hacían? O sea, él hablaba inglés, ella hablaba italiano, el otro hablaba francés. No, ellos hablaban, pero los otros los oían en su propia lengua. ¿Qué significa esto? Que ellos podían estar hablando hebreo y los otros los oían en italiano, en francés, en griego, en lo que fuera. ¿Por qué? Porque el Señor así lo quiso, hacer algo asombroso por medio de su Espíritu Santo. Y según su voluntad indica que estos poderes milagrosos son dados por el Espíritu Santo como a Él le place. Son los dones dados soberanamente por Dios. No pueden ser exigidos por los hombres ni pretendidos en respuesta a la oración, porque Dios nunca los ha prometido a todos. Ahora, el propósito de todos estos milagros era testificar la verdad del Evangelio. Ese era el propósito. Y hay evidencia de que la necesidad de milagros confirmadores cesaron cuando el Nuevo Testamento estuvo disponible en forma escrita. ¿Qué significa esto? Que todos estos milagros, que todas estas cosas del hablar en lenguas, que todo esto de levantar muertos, que todo esto de sanar, que tuvieron los apóstoles las enfermedades de otras personas, incluso cuando les trajeron sus ropas, se detuvo. ¿Cuándo? Cuando lo perfecto estuvo completado.
como dice en la palabra. ¿Qué es lo perfecto? La palabra de Dios escrita. Tan lo tenemos claro que Pablo llega el momento en el que dice: tengo un aguijón en la carne por el cual he rogado muchas veces a Dios que lo quite de mí, pero Él no lo quita. ¿Cómo, Pablo? Aquel que sanaba enfermos, que levantaba, que hacía, no se podía sanar sus propios ojos porque estas expresiones ya habían cesado. ¿Sale? Conclusión, hermano, hermana. En lugar de descuidar una salvación tan grande, debemos perseverar poniendo en práctica nuestra salvación como, lo que les había dicho hace un momento, pero resumiéndolo, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Obedezcamos a Dios con profunda reverencia y temor. Dios ya nos dijo qué hacer. Hagámoslo. Hágalo. Póngalo en práctica. No lo descuide. Segundo, seguir activamente un estilo de obediencia a Dios y a su palabra. Que la vida que llevamos no sea solamente en la congregación, que sea afuera, con todo mundo. Recto, busca la rectitud, busca hacer las cosas bien, para que si hablan mal de ti, los otros sean avergonzados y no tú. Porque al final cada uno sabe lo que lleva el morral, o lo que está uno haciendo, pues es a lo que me refiero. Tercero, fijar la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. No nos distraigamos. ¿Qué está haciendo el hermano? ¿Qué está haciendo la hermana? Los ojos en Jesús, en Jesús, en Jesús, en Jesús. Tú y Jesús, tú y Jesús, tú y Dios, tú y Dios, tú y Dios. ¿Cómo estás con Él? ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu relación? ¿Le platicaste hoy lo que hiciste? ¿Le platicaste hoy lo que te dolió? ¿Estás contento? ¿Estás contenta? Tráelo a Él, gózate en Él, alábalo, cántale, disfrútalo. ¿Estás bien con Él? Como dice el canto, estoy bien con mi Dios, gloria a Dios. Estoy bien con Él, estoy bien con Él. Cuarto, estudiar las Escrituras, porque tenemos que estudiar las Escrituras, esmerarnos, no solo en la congregación, en nuestra casa. Quinto, mantener una vida de oración constante. Acuérdense, nosotros le hablamos a Dios por medio de nuestra oración, Él nos responde por medio de su palabra. Nutrirnos de la doctrina bíblica, porque no solo es leer la Biblia, sino también comprenderla, escudriñarla, ya no quedarnos con los rudimentos de la fe, con la lechita, sino buscar comer carne, comer bien. Y finalmente procuremos la seguridad de que nuestra única esperanza es Cristo el Señor. Hay que estar seguros de que nuestra única esperanza es Jesús. Hay que estar bien seguros de que solo en Él reposo. ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande, hermano, hermana? Analiza tu salvación, analízala. La verdadera fe tiene siempre la cualidad de permanencia. Vas a permanecer. Y yo no voy a mencionar nombres, porque una vez más lo que les estoy diciendo, los ojos puestos en Cristo. Pero usted y yo sabemos aquellos que no han sido permanentes. Aquellos que estuvieron y ya no están. Aquellos que andaban con nosotros y ya no andan con nosotros. Pero si usted ha permanecido, gloria a Dios. Siga esforzándose, siga adelante. Segundo, la fe es la raíz de la salvación, la perseverancia es el fruto. Vamos a perseverar no como un resultado, como una necesidad, una condición, sino como un resultado de que tenemos fe. Tercero, no nos mantenemos firmes para retener nuestra salvación, sino como prueba de que hemos sido salvos de modo genuino. Es decir, estamos firmes en el Señor como un resultado genuino de que somos salvos. Debemos resistir con diligencia toda tentación de meramente profesar fe en Él y luego renunciar a Él en el ardor del sufrimiento y de la persecución. ¿Qué significa esto? Que así estemos en problemas o en persecución, hay que estar firmes en Cristo. No se mueva usted, quédese ahí, no se deje tentar para apartarse de Él. Muchas veces tenemos un problema y lo primero que hacemos es metemos la mano en la bolsa. ¿Y cómo lo voy a resolver? No, lo primero que debemos de hacer es entrar a nuestro cuarto, doblar nuestras rodillas. Señor, tengo este problema. Necesito me des una respuesta. Tengo esta duda, Señor, guíame para saber qué hacer. Tengo tanto, ¿qué hago con esto? Vamos a tener la respuesta. ¿Quiénes son los compañeros de Cristo? La respuesta es aquellos que por su firmeza en la fe demuestran que verdaderamente le pertenecen. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, le damos gracias, Dios Santo,
por habernos guardado en esta mañana. Gracias, Señor mío, por la palabra que nos ha traído. Te rogamos, por favor, que nos guíe en comprensión, en entendimiento, Señor, de que debemos de estar firmes en usted, Señor, que no debemos de movernos, que no debemos de titubear, que no debemos de tener múltiples caras, sino una sola cara, Señor, la recta, la que usted nos ha dado, Señor, que busquemos la justicia, que busquemos la bondad, que no descuidemos esta salvación que usted nos ha dado, que no tengamos en poco el sacrificio de su Hijo, que no tengamos en poco la resurrección, que no tengamos en poco esta esperanza milagrosa de que el día en que nosotros cerremos nuestros ojos, los abriremos delante de usted para vida eterna. Guíenos, por favor, Señor, para que lleguemos a ese día y no estemos avergonzados de haber sido perezosos, de haber sido negligentes, Señor, sino todo lo contrario, de haber sido diligentes, Señor, en cuidar, en preservar, en esmerarnos rápidamente para obedecer a usted y andar como usted nos ha llamado a andar, Señor. Guíenos, por favor, para desechar lo que nos ha estorbado en la vida, todo ese pecado, Señor, que traemos. Fortalézcanos a cada uno de nosotros, Señor, para resistir a ese pecado, y guíenos, por favor, en la obediencia de su palabra y en el conocimiento de su persona. En el dulce nombre de su Hijo Cristo Jesús, Dios Santo, le agradecemos por este día. Amén. Amén.